Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, digan Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa Teresa de Jesús comenta, bueno, ella es maestra de oración y de hecho por mandato de su director espiritual, ella empieza a escribir los libros para ayudar a las monjas a que hagan oración, a que aprendan y que sigan haciendo oración. Libro suyo de las moradas, etcétera, para que hagan oración. Pues ella dice que se pone en situación de estar en el Huerto de los Olivos cuando va a dar comienzo la Pasión de Cristo y dice ella, como los apóstoles están dormidos, le han dejado solo al Señor, pues yo me pongo allí también, porque el Señor, ya que está solo, no me va a echar. Cuando uno lee eso al principio dice, vaya ñoñería. Perdonadme, diga eso. Vaya ñoñería, vaya tontada, ¿no? Pues, primero, no te puedes poner en el Huerto de los Olivos. Segundo, el Señor nunca te echa de su lado, pero a ella le sirve para hacer oración. A ella le sirve para acompañar al Señor y para que el Señor se sienta acompañado con ella. Evidentemente, el momento que escoge es muy fuerte para Cristo, porque triste está mi alma hasta la muerte. Y no habéis podido velar conmigo ni este rato. Es decir, y les despierta porque están dormidos. Y además los tres cercanos, no el resto, sino los tres cercanos, Santiago, Pedro y Juan, pues están dormidos. Pero a ella le sirve para hacer oración. Y a mí esto me recuerda que también nosotros podemos hacer oración y debemos hacer oración así. Es decir, San José María lo decía de otro modo. San José decía, meteros en la escena del Evangelio, perdón, como un personaje más. Bueno, yo a veces a los muchachos les digo, mira, lee el Evangelio y cuando a Jesús le pregunten algo, piensa que eres tú el que se lo está preguntando. Y la respuesta que le da el Señor a esa persona, a ese hombre, a esa mujer o tal, te la está dando a ti. Y ya estás hablando con el Señor. Pero lo importante es que hablemos con el Señor. Que no haya nada que nos separe de hablar con el Señor. Que nada nos impida hablar con el Señor. Pues por eso es importante que el demonio no quiere que hagas oración. Hay un libro que está escrito por un converso anglicano, no católico, pero anglicano, de ese entorno de Señor de los Anillos, es decir, de Tolkien y de Chesterton más o menos, pero bueno, había varios por ahí que estaban en ese ambiente de conversos al catolicismo y en este caso al cristianismo, que es Lewis. Yo lo digo en castellano, C.S. Lewis. Ya si es Luis o tal, ya no sé. Bueno, pues este hombre escribió un libro muy simpático que a lo mejor alguno lo leyó cuando
era adolescente o tal, que era Carta del Diablo a su sobrino. Y en ese libro de Carta del Diablo a su sobrino va narrando, son cartas que le escribe el diablo viejo, ya experimentado, jefecillo en el infierno, a su sobrino Nobel, que está empezando a, sin becario, vamos a decirlo así, que está tentando a alguien allí en Inglaterra. Y entonces le echa broncas y le explica, es torpe, tal. Solamente son las respuestas del tío al sobrino. Carta del diablo a su sobrino. Y hay una de ellas en que le cuenta que a pesar de los esfuerzos de su sobrino, que ha su tentado, se ha acercado a Dios. Y le dice, ya me has contado que tú tenés tal, el demonio está metiéndose en la vida de este hombre y está hablando con él y está... Lo que tienes que hacer es, cuando se ponga a hacer oración, que se ponga mirando a un punto fijo de la esquina de la habitación y empieza a pensar en tonterías. Y además se convenza que está perdiendo el tiempo, que son todas imaginaciones suyas. Y entonces le pone un ejemplo. Recuerdo una vez estaba yo tentando a uno que estaba en la biblioteca, estaba leyendo un libro y en un momento dado noté que el enemigo se ponía al lado y empezaba a sugerirle cosas del libro. Y entonces eso le hizo pensar. Yo, en vez de atacarle por la otra parte, le dije, oye, estas cosas que estás leyendo son muy importantes. Déjala para otro momento porque ya se acerca la hora de comer. Y en cuanto salió de la biblioteca, le enseñé que tenía enfrente la tienda de kioscos. Allí compró una revista que le gustaba mucho, se puso a leer la revista y se olvidó del tema. Pues eso es lo que hace el demonio con nosotros. Así como también tentaba a Jesús en el huerto de los olivos para que abandonara, también nos tienta a nosotros para que no hagamos oración, para que nos distraigamos. Bueno, pues evidentemente excusas hay. Tú estás, en mi caso, estoy en el oratorio haciendo oración y, bueno, pues me llega un chaval, miro al confesionario, no hay ningún cura confesante, me llega un chaval y me dice, ¿me podría confesar? Nada, ya nos vamos al confesionario, claro. Ya sé que he dejado la oración. No voy a decirle que no al chaval, ¿no? Pues ya le he dicho, oye, ¿por qué no vienes dentro de 15 minutos que acabo la oración y ya te confiesas? Pero bueno, ya le ayudo a hacer la oración, a confesarse, tal. Bueno, después viene otro, que sé, y ya dejó de hacer la oración. Pues sí, el demonio también te puede tentar por una buena confesión, no te digo que no, es broma, ¿no? Pero, o que te viene el típico niño de quinto de primaria, como ha pasado, y te marean, ¿no? Sí, me marearon. Es que no sé si lo sabes, pero este año ocurrió una cosa muy simpática en el colegio. Que es que escribió al profesor que está aquí, por lo menos estaba esta mañana, ¿no? Sí está ahí. Le escribió el padre del profesor diciéndole, vamos a tener una audiencia con el Papa León, ¿queréis que mi hijo le lleve algo del colegio al Papa? Entonces el profesor muy bien me lo comentó a mí y ya nos movimos para que el chico le llevara una reproducción de la Virgen de la Ermita al Papa León y se la entregó. Tengo fotos que lo garantizan, aunque está envuelta en un sobre, pero y ahí está el padre detrás, la madre no aparece la hermana mayor, aparece el niño con el uniforme del Colegio del Prado, vamos, está planchón a tope. Y el Papa hablando con él, ¿no? Pues, el escudo aquí a la izquierda, bueno. Pues antes de que se fuera el niño a Roma con sus papás, pues estaba yo en el oratorio tan tranquilo y me llegan 4 niños de primaria, de quinto de primaria. Además coincide la clase de ese chico. Voy a contar todo, ¿eh? Entonces, don José María. Y yo diciéndole, ¿queréis dejar tranquilo que estoy haciendo la oración? Don José María nos había dejado una cosa muy importante. Me decía uno, digo, venga, cuéntamela. No, tienen que ser los 4, porque vamos a salir fuera del oratorio, porque claro, 4 hablando a la vez ya distraen a todo el mundo que está en el oratorio. Total, que me contaron, don José María, es que un compañero nuestro, Antonio, que ingresaba en el hospital, estaba muy enfermo, cosas así del estómago, no sé qué, no sé cuánto. Después resulta
que sus padres, que tienen un hermano en tercero B. Porque estaba yo contando esto a los de tercero B y me dijo, bueno, pues mi hijo era el que estaba enfermo en el hospital. Bueno, total, que resulta que ellos niños se pusieron a rezar a Carlo Acutis. Hay un librito de Carlo Acutis en el colegio, en el oratorio, no sé qué, se pusieron a rezar a Carlo Acutis, con insistencia los 4. Y al cabo de un día, 2 días, el niño salió del hospital perfectamente curado. O por lo menos los padres no saben si él curado o no curado. Entonces, esto me lo contaban los 4 a la vez, además. Se interrumpían, tal. ¿Qué hacemos? El Espíritu Santo siempre ayuda. Esto hay que ponerlo por escrito. Pero lo vais a escribir vosotros, y así me dejáis tranquilo. Entonces los chavales me vinieron con la carta escrita perfectamente, escrita el milagro posible de Carlo Acutis. Bueno, ¿y qué hacemos con esto? Esto hay que hacérselo llegar al Papa. Yo me acordaba de lo que me había dicho el profesor y del padre de fulanito. Entonces dije, esto hay que hacérselo al Papa. Claro, los chavales se sintieron orgullosos, ¿no?, de que eso se pudiera llegar al Papa. Esto hay que entregárselo al niño de vuestra clase. No. Yo, ¿por qué no? Yo sabía por qué decían que no. Es que es muy inquieto, vamos a perderlo, seguro. Y no os preocupéis, yo se lo di a su padre para que nos llegue, y cuando el niño se lo entrega al Papa, y efectivamente el niño le entregó la carta, que estaba escrita a mano por ellos, con la dirección del colegio abajo, Colegio de Fomento del Prado, calle Costa Brava 4, teléfono tal, pues si el Papa quería contestar, claro, aquí la cosa es clara. Y se lo entregaron al Papa. Claro, yo puedo pensar, bueno, pues una cosa de niños. No es una cosa de niños. No sé si es un milagro, no, eso no me da igual, pero me entendéis, ¿no? Porque cuando me dijeron los padres que era su hijo, el de quinto, le dije, oye, a lo mejor tenéis que ir a Roma a declarar el milagro de vuestro hijo. Y se reían. Bueno, la realidad es que los niños rezan. Los niños rezan con confianza. A lo mejor se cura el niño por Carlo Acutis o no, pero ellos rezan. Y nosotros tenemos que tener esa confianza en rezar de este modo. Con esa seguridad con que Santa Teresa se situaba en el Huerto de los Olivos y acompañaba a Jesús, porque estaba solo y no le iba a echar. Pensar que eso es lo que también nosotros podemos hacer en la oración, darnos cuenta que estamos con el Señor a solas y que nos está escuchando y que no deja de estar con nosotros y que nos tiene interés, aunque le contemos cosas que ella sabe, porque sabe todo, Señor, tú sabes todo. Pero también mira la oración que hizo San Pedro y que repetimos en la confesión tantas veces. Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Pues el Señor le está pinchando a San Pedro 3 veces. Y le está recordando, supongo, la triple negación. Para que San Pedro no pierda la confianza en el Señor. Porque él le ha negado 3 veces. Tú y yo le hemos negado muchas veces al Señor. A lo mejor no delante de los que estaban allí en el huerto en la casa de Anás Caifás. Pero sí le hemos negado otras veces. ¿Cómo voy a hablar yo con el Señor si he hecho esto y esto otro y esto de más allá? Y a veces le he oído su voz y no he querido oírle. ¿Cómo voy a hacer oración? Pues Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. 1, 2 y 3 veces le preguntó el Señor. Y San Pedro se lo tuvo que repetir para él mismo, no para el Señor, que lo sabía. ¿Tú crees que el Señor no sabe que tú le quieres? Claro que lo sabe. Eres tú y yo el que tantas veces nos olvidamos de que Él lo sabe y de que nos quiere y de que nosotros le queremos. Con nuestras dificultades, con nuestras contradicciones, tantas veces con nuestros abandonos. Pero el Señor lo sabe. Por eso te espera para hablar contigo. Por eso te espera para que le acompañes a llevar la cruz como el cirineo. Que el cirineo estaba más despistado que nada, el pobre hombre intentó escaparse del huerto que le caía encima, pero lo obligaron a llevar la cruz de Cristo. Y se dio cuenta de que estaba con Cristo.
porque se convirtió. Eso. Pues tantas veces el Señor nos manda incluso pues un sacrificio gordo o una contradicción para que nos acordemos de Él. No, yo siempre rezo cuando la famosa frase de siempre, uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Que por cierto, cuando yo estaba en Galicia seguía ocurriendo esto, porque se tocaban las campanas. No sé si era por el tema de atraer el rayo o lo que fuera, pero Santa Bárbara cuando truena, pues tocaba las campanas de la iglesia. Pero bueno, ¿y qué importa que te acuerdes del Señor cuando truena? El Señor también permite eso para que te acuerdes de Él. Evidentemente no quiere el mal, pero permite que los hombres hagan cosas malas que nos puedan fastidiar a nosotros o puedan hacer daño, pues lo permite porque quiere sacar de todo bien. Y por lo tanto, acuérdate del Señor también, cuando las cosas van mal, o cuando hay un problema, cuando hay una contradicción, lo que sea. No te olvides que esa mujer, que cuando el Señor iba camino de la cruz, se acercó, la Verónica. Bueno, a Verónica le llama la tradición, no sabemos el nombre de ella, ¿no? Por la Verónica, por el velo, tal. Pues la Verónica se acercó piadosamente a limpiar el rostro de Cristo y no sabemos más quién era, si era una seguidora del Señor o no. Después en la serie como de Chosen y estas cosas podrán poner que era una de las cercanas a Cristo, no lo sé. Pero la realidad es que, bueno, de Chosen todavía no ha llegado a esa parte de la vida de Jesús, ¿no? Pero pueden poner que una conocida, no lo sé. Porque esa mujer simplemente por el hecho de acercarse al Señor para limpiarle el rostro del sudor, de la sangre, de los escupitajos, pues el Señor dejó impronta en ese velo su rostro. Pues aunque no nos acerquemos al Señor, pues porque queremos, digamos, porque me están insistiendo en que tengo que hacer oración y estoy preocupado por esto, que empiezo el día y a ver, le voy a contar al Señor esto que pasa y tal. No te preocupes, el Señor va dejando dentro de ti su rostro. Imprimirá en tu vida su rostro. El rostro de Cristo. Para que decía, lo que decía San José María, el mismo Cristo. Es Cristo que pasa en tu vida diaria. En La esfera y la cruz, que es un libro de otro de estos que decía antes, de Chesterton, que yo creo que Chesterton es un poquito anterior. Pues, pero bueno, Inglaterra, siglo XIX-XX, Chesterton escribió un libro, este sí que era católico. Bueno, él cuenta muy bien porque se convirtió, pero en el fondo se convirtió porque su mujer le estaba dándole en la cocorota. Y se convirtió, pero se convirtió queriendo convertirse. Pues hay un libro que se llama La esfera y la cruz, que fue el primero que yo he leído de Chesterton, y además lo leí estando viviendo en Málaga, cuando estaba en los últimos años de carrera. Pues cuenta la historia de un monje, Miguel, que tiene un diálogo con el profesor Lucifer, ateo. Claro, ya está con San Miguel y el demonio, Lucifer. El monje cuenta la historia de un hombre que odiaba las cruces. Este hombre las consideraba feas, símbolo de barbarie y contrarios al gozo y a la vida, por lo que eliminó los crucifijos de su casa y empezó a arrancar cruces de iglesias. Hace unos años, una persona que es padre del colegio me contaba que en la empresa que trabajaba había llegado, bueno, en una empresa que trabajaba el hierro, forjado y estas cosas, trabajaba el hierro, y alguien había hecho una cruz con hierro y había puesto en una de las oficinas. Y llegó allí una empleada nueva que empezó a protestar de que eso estuviera allí y lo arrancó, y se lo quitó. Lo triste es que nadie protestara, pero bueno. Bien, este hombre consideraba, ya te digo, eliminó las cruces de su casa y empezó a arrancar cruces de iglesias. Su odio llegó a tal punto que trepó a los campanarios para derribarlas. Y luego comenzó a ver cruces en todas partes, incluso en una empalizada y en sus muebles, por lo que destrozó todo a su paso. Hasta que finalmente fue destrozando cosas y lo encontraron muerto, ahogado en el río. Loco.
El monje le cuenta esa historia y Lucifer le dice, va, eso es una historia, eso es un cuento. Pero él le demuestra que no, que es la realidad. Cuando el hombre odia la cruz, cuando el hombre se escapa de la cruz, huye de la cruz, termina volviéndose loco, volviéndose loco. Es el racionalismo puro que intenta quitar las cruces de la oficina esta, que intenta quitar las cruces de las clases en las escuelas, que intenta quitar las cruces. Bueno, pues pueden evitar los cruces de camino, porque también hay cruces ahí. Bueno, en Galicia y en tantos sitios, bueno, en el colegio también tenemos un cruceiro. Pues mira, puedes romper cruces. Y hay sitios donde rompen cruces. Les odia, los molesta. Porque es símbolo de la crueldad. No. Es símbolo de alguien que les quiere mucho y ha muerto por ellos. Y eso les repatea. Y entonces lo justifican con racionalismo, lo justifican con... Pero en el fondo no quieren que Dios les quiera. No quieren sentir esa presencia de Dios, como le pasó a Sartre, que por cierto, estando yo en México, en Guadalajara, me estaban preparando en la Universidad Panamericana, de allí de Guadalajara, como la Universidad de Navarra, pero en México, estaban preparando una obra de teatro. Y me invitaron a asistir, porque había varios que intervenían que yo conocía, estudiantes, profesores, y entonces pues estuve allí y me sorprendió porque era una obra de Sartre. Y era una obra de Sartre relacionada con la Navidad. Un poco alambicada, pero bueno. Y que había sugerido era un sacerdote capellán de la Universidad Panamericana. Y que Sartre tampoco tenía tantas cosas olvidadas. Odiar la cruz. Pero sí es el símbolo del amor por nosotros. Es el símbolo de Dios que te quiere entregar, que te quiere darse a ti, que te pide que le ayudes a llevar la cruz, como le pidieron a Cirineo. Bueno, pues sí, que te pide que le ayudes a llevar la cruz. O a lo mejor te pide que te acerques a él a veces y le limpie el rostro. ¿Y cómo es eso? Pues cuando luchas por vencer ese capricho, ese gusto, cuando te piden que hagas algo que te incomoda o que te viene mal. Estando en Roma, ya sé que es una pequeña cosita, ¿eh? Estando en Roma estábamos estudiando allí, pues ya te digo, filosofía, teología, pues muchos nos íbamos a ser ordenados sacerdotes, otros estudiaban, pero después decían que no, y se volvían a España o donde fuera, y no pasaba nada. Habían terminado los estudios, pero no iban a ordenarse, o terminaban a mitad de camino. Hacía falta que ellos quisieran. Pero algunos de nosotros, que ya teníamos tiempo un poquito libre, pues ayudábamos en cosas de la finca, porque había, pues, y también algunos ayudaban en Vilatebre, que es la casa central del Opus Dei. Y estos se llamaban oficiales, que eran como gente que iba pues un par de horas, 3 días a la semana, y pues a lo mejor trabajaban, pasaban aquí a cosas, o pasaban, pues no sé, también en cambiar las bombillas que estaban fundidas, lo que fuese. Y entonces siempre tenían un encuentro con el prelado del Opus Dei, que en ese momento era Álvaro del Portillo. Entonces llegaron 4 o 5 nuevos a trabajar allí y se fueron al encuentro con Álvaro del Portillo. Yo no estaba. Pero me contaron ellos después. Porque don Álvaro, pues de pie, estuvo con ellos unos minutos y les empezó a hablar de que a veces en la vida pues nos cambiarán de planes, a veces se meterán por medio cuando estamos haciendo algo importante y nos descuelgan un poco, y hay que saber que es Dios el que nos está pidiendo que lo llevemos a llevar la cruz, que son pequeñas cosas, ¿eh? Pero tal. Entonces me decía uno de ellos, listo el tipo. Me dijo, ya me enteré por qué don Álvaro hablaba así. No les dijo nada a ellos, ¿eh? Pero alguien no le había avisado con tiempo que tenía ese momento de encuentro con nosotros, y cuando le avisaron, le cogió un poquito a contrapié. Y en vez de decir, pues no lo hago ahora, ya vendré en otro momento que sea, pues estuvo con ellos. Pero les habló de cómo él estaba rectificando la intención en ese momento.
sin decir que era él. Claro está. Pues esas pequeñas contradicciones que nos vienen, o esos pequeños cambios, pues es ayudar al Señor a llevar la cruz. Y eso también nos entrena para que cuando llegue un momento de hacer una cosa difícil y buena, lo hagamos. Es decir, no huyamos de la cruz y estemos con el Señor junto a la cruz. Porque huyeron todos menos Juan, ¿eh? Y además, como en la pasión de Mel Gibson, Juan, que por cierto acaban de empezar más o menos a rodarla, la siguiente, que es la resurrección, han cambiado de actor que hace de Jesús. Bien, voy a decir una cosa, un comentario sobre el actor, que no me parece mal, ¿eh? Pero ya no es Jim Caviezel, que está un poco viejo, sino que es uno más joven. Porque claro, es Cristo resucitado. No sé, eso lo habrá dicho Mel Gibson. Pero no me meto yo a ser de guionista y en la mente del director de la película, ¿no? Pero, pues en la pasión de Mel Gibson se ve cómo San Juan está con la Virgen y no quiere dejarla. La Virgen no se atreve a acercarse a su hijo, que va cargando con la cruz. Pero San Juan no le deja. Hasta que un momento la Virgen recuerda a su hijo que ha caído, porque se acaba de caer Jesús cargando con la cruz. Ella está un poco lejos, lo ve, y se acuerda hace un flashback de cuando su niño Jesús se cae y ella acude a socorrerle para ver si se ha hecho daño o lo que sea. Entonces ya va con San Juan a levantar hoy, por lo menos a acercarse a Jesús que ha caído con la cruz. Pero yo creo que San Juan llega hasta la cruz porque no quiere dejar a la Virgen. Los demás se quitan de en medio. Por eso cuando nosotros nos cueste estar junto a la cruz, pues agárrate a la Virgen. Los niños nos enseñan eso, ¿eh? Yo recuerdo que oí contar una anécdota que no me sucedió a mí, pero además incluso la leí, ¿eh? La vi escrita. Que lo típico, familia, está el plan de verano, tal, pues si Dios quiere podemos hacer esto, decía el padre o la madre delante de los niños, tal, pues si Dios quiere haremos esto, tal. Bueno, y si Dios quiere podemos hacer esto otro, tal, o si Dios quiere, tal. Y en un momento dado un chaval dijo, uno de los niños dijo, ¿y si Dios no quiere? No, tanto si Dios quiere. ¿Y si Dios no quiere? Y entonces contestó una niña, pues entonces acudimos a su madre. Solución perfecta de una niña. Acudimos a la Virgen, claro. Porque obligamos a Dios a querer. ¿Es verdad? Claro, no tienen vino. ¿Y qué nos va a ti a mí, mujer? Y la Virgen es que ni le contesta. Le dice al otro, haced lo que los diga. Ya está. Y Jesús convierte el agua en vino, punto. Se lo ha pedido su madre. Por eso que no nos separemos de la Virgen. Que nos agarremos a ella y también en esos momentos de desconfianza, de miedo o de preocupación, de lo que sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.